Buenísimas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos un día más a Granada TV, aquí en PTV Granada. Hoy, como siempre, vamos a tener un trocito del programa aquí desde Plató y también nos vamos a ir fuera para conocer diversas historias. Tengo que confesarles que hoy estoy contento, porque nos visita uno de esos profesionales que es todavía mejor persona de lo profesional que es. No sé, yo entiendo que muchos de ustedes, oye, van a comprar a la carnicería y su carnicero, aparte de buen profesional, es una persona excelente que les pregunta por la familia, que les pregunta cómo están y que les hace la experiencia mucho más amena. Van a un bar y les ocurre lo mismo con el camarero. Pues el profesional que nos visita hoy, más de lo mismo. Yo entiendo que muchos de ustedes habrán visto fotografías de Ramón L. Pérez, que es nuestro próximo protagonista, nuestro invitado, con el que vamos a abrir el programa en el día de hoy. Pero si lo conocen en persona y tienen trato con él, van a comprobar que es todavía mejor persona que fotógrafo, y eso es mucho decir. Voy a saludarle ya, a darle las buenas tardes y vamos a charlar con él porque se van a dar cuenta de que merece la pena. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas. Pues, buenas tardes, Fernando. Gracias por todos los halagos que me das. Ninguno es mentira, ninguno es inventado de todo lo que he dicho, o por lo menos así lo siento yo. Las veces que hemos tenido trato, en mi anterior etapa laboral y en tu extensísima etapa en el periódico Ideal, sobre todo, así lo he podido comprobar. Vamos a hablar de ti, de tu trayectoria, porque como decía yo, es probable que la gente, evidentemente, a ti no te conozca, pero de tus fotografías habrá visto un montón a lo largo de los años. Cualquier persona que consuma prensa escrita o en internet en nuestra ciudad, es altamente probable que haya visto no una, sino cientos de tus fotografías ilustrando las noticias de nuestra ciudad y provincia. Entonces, pues eso, quiero que la gente también te conozca un poco en lo personal. Vamos a hablar también de un libro que has sacado hace poquito y quiero que me cuentes un poco cómo es todo, ¿no? Cómo llegas a Granada, porque si no me equivoco, tú no eres granadino de nacimiento, lo eres ya casi de sentimiento, sí, evidentemente, sí. Entiendo, y cómo, bueno, pues te has labrado esa trayectoria profesional en esta ciudad que como digo, son años y años de trabajo aquí en Granada. Pues mira, yo nací en Murcia y de muy chiquitín, con 11 meses, trasladaron a mi padre a Badajoz y nos tiramos allí 18 años. Y yo allí empecé a trabajar en el Hoy de Badajoz. Conocí a mi maestro, Alfonso Rodríguez, que era el fotógrafo del Hoy, y con él me iba los fines de semana que tenía de descanso. Yo estaba estudiando electrónica en formación profesional de lunes a viernes y sábado y domingo me iba pues, a aprender el oficio, sobre todo deportes, que es lo que hay más los fines de semana. Luego empiezas que vas entrando, que te vas haciendo un hueco, que vas haciendo suplencias del fotógrafo y tal, y ya lo último fue el último mes que estuve allí, que eran sus vacaciones, que me chupé todo el mes enterito, y la familia se vino a Granada, y como era todo la editorial católica, que eran todos los grupos, todos los periódicos del mismo grupo, hubo facilidad para pedir traslado aquí a Granada. Y aquí empecé colaborando, trabajando un día a la semana, hasta que llegó el día que ya entré en plantilla y 38 años y medio han pasado. 38 años, nada más y, sí. Y nada menos. Habrá gente que nos esté viendo, yo mismo, que cuando tú empezaste a trabajar aquí en Granada, todavía no había nacido. Yo tengo 32 años, voy a cumplir 33 este 2025, y como yo, mucha gente que nos esté viendo estará en la misma situación. O sea, llevas haciendo fotos más que mucha gente viviendo, viva, ¿no? Entonces, es 40 años. Fíjate, pues 40 años de oficio. Luego vamos a hablar un poco y te voy a hacer las típicas preguntas, ¿no? De cuál es la fotografía más increíble que has sacado, qué momento te quedas, has vivido absolutamente de todo en el mundo de la fotografía y del periodismo. Yo no sé si te defines como fotógrafo, como fotoperiodista, como retratista, como todo lo que he dicho, no sé. El fotógrafo de prensa, que es el fotoperiodista, es el MacGyver de la fotografía. Es decir, no sé, a ti te suena MacGyver, sí, ¿no? Sí, nunca lo he visto, pero eres joven. No, pero mi padre siempre ha dicho la típica que está haciendo una chapucilla en casa y dice, parezco MacGyver, ¿no? Pues somos los MacGyver de la fotografía, porque tenemos que hacer cualquier tipo de fotografía en cualquier momento. Sucesos, deporte, social, lo que nos pongan. Sí. Por lo cual tocas todos los palos.
y en la base eres fotógrafo, pero claro, tienes que tener ese ojo para encontrar la noticia o lo que quieras mostrar. Es decir, la foto de prensa tiene que transmitir emociones y transmitir lo que está pasando. Exacto, ir un poco en consonancia con la noticia, ¿no? Si vas a contar la victoria del Granada Club de Fútbol y gana 3-1, lo que no puedes hacer es poner una foto del momento en el que le meten el gol en contra, porque entonces no... Tú que has hecho muchos partidos de fútbol... Correcto, es un ejemplo, pero, claro, pero en ese mismo... Sí, pero que en un partido de fútbol tú vas haciendo fotos y vas ganando, y vas haciendo fotos de alegría, público alegre, la jugada del gol, el jugador allí, y de repente te cascan 2 goles y pierdes. Todo lo que has hecho no sirve para nada. A partir de ahí tienes que empezar a hacer el trabajo, que ya es cuando acaba el partido, la desilusión, las caras bajas, el público allí también con cara. Es decir, que tienes que estar preparado para en cualquier momento hacer la situación que está pasando. Cuéntame un poco, ¿cómo te llega a ti lo del fotoperiodismo, lo de hacer fotos en prensa? Me has contado ya que fue en Badajoz, con ese maestro, ¿no?, que te llevaba los fines de semana a trabajar con él, pero ¿cómo te llega a ti la curiosidad? ¿Simplemente te llama la atención y te gustaba? ¿Te viene de familia? Tuve la ocasión de conocer a Alfonso. Padre trabajaba dentro del periódico y lo conocí, y bueno, eso de que hablamos y demás, y me puedes contigo y tal, me dijo, pues mucho estás tardando. y ahí empezamos. Y eso es un gusanito que se te mete en las venas y al final haces de ese oficio tu vida y tu mirada ya es fotoperiodística, te pongas como te pongas. Cuéntame un poco, ya una vez llegas aquí a Granada, empiezas a trabajar, Diario Ideal siempre, desde el comienzo, desde tu arranque aquí en... Desde el 86. Desde tu arranque aquí en Granada, desde el año 86, fíjate, ¿no? Después de Cristo. 30 y... Sí, hombre. Entiendo. ¿Cómo comienza todo, no? Me has dicho, empiezas colaborando un día a la semana y evidentemente eso va creciendo hasta que entras en la plantilla de forma fija, hasta el pasado mes de enero, hace unos meses, ¿no?, aproximadamente, cuando dejas el periódico Ideal. ¿Cómo vas evolucionando? Y también entiendo que el Ramón L. Pérez de 2024 no sería el mismo del año 86. No tiene nada que ver, gracias a Dios. Pues va evolucionando. Cada día que trabajas te encuentras situaciones distintas, aunque sea el mismo tema, porque al final en prensa es un déjà vu. Corpus, Semana Santa, fútbol, todos los años se repiten, pero siempre hay algo diferente, algo que tú puedes buscar que no hayas hecho antes. ¿Qué pasa? Que cuanto más años pasan, más te cuesta buscar. Sí. Por ejemplo, yo me acuerdo de un año que en la toma llovió. Bueno, te voy a decir que me alegró, pero sabías que eran fotos distintas, porque sí. por lo menos había paraguas, ¿no? No te alegra, pero te pone fácil el trabajo. Claro, ya te facilita el buscar otras cosas. Y bueno, pues vas poco a poco aprendiendo, no solo de gente externa al periódico, como grandes fotógrafos que te va ilustrando, sino de los propios compañeros. González Molero, Alfredo Aguilar, Juan Ortiz, Lucía Rivas, Juan Palma, es decir, todos los que han pasado por el periódico terminan aprendiendo, porque aparte de buenas personas, son grandes profesionales. Estamos viendo algunas de las imágenes que me has podido, yo te pedía, ¿no?, algunas fotos tuyas, las estamos viendo ahí en pantalla, absolutamente de todo. Tradiciones granadinas como el Cascamorras, el Granada Club de Fútbol, por supuesto, momentos únicos que no van a volver a ocurrir, y tocamos madera, como la pandemia. Noticias políticas, absolutamente de todo en tu trayectoria. Decía, ¿no?, hay que ser un poco MacGyver cuando eres fotógrafo de prensa, porque te toca cubrir eventos muy distintos entre sí, pero cómo es reciclarse también en ese sentido y transformarse, porque no es lo mismo grabar la celebración de un gol que a lo mejor, el momento en el que toma el bastón de mando un alcalde o... Todo tiene una base común, que es
prever el momento. Hay cosas, en el deporte es muy difícil prever. Es decir, bueno, tú ves que está la jugada y puedes intuir un poco hacia cómo va a terminar. Ya en el fútbol ya te colocan en un sitio que no te puedes mover, pues lo que vas pillando de ahí. Pero antes que podías moverte, podías escoger varias vistas distintas. En la toma de posesión de un alcalde, es que lo que tienes que hacer lo tienes clarísimo. Sí. Por lo cual ya buscas el sitio y esto del fotoperiodismo es como el pescar. Pones tu cañita y sabes que van a pasar cosas delante tuya. Ya estás preparado y saber en qué momento tienes que hacerlo. ¿Cómo ha cambiado también el equipo desde que empezaste hasta ahora? Entiendo yo que cuando llegó la fotografía digital es un cambio absoluto para vosotros, pero ¿cómo ha cambiado en las dos épocas distintas? Desde el 86 hasta finales de los 90, principios de los 2000, ¿cuándo arrancó la fotografía digital? Nosotros empezamos con el color, que ese fue un cambio ya importante, en el año 96. 96. Y el digital sería primero de 2002, 2003 empezamos ya con digital. ¿Cómo cambia el equipo en esos 10 primeros años y luego desde el 2000 y pico hasta ahora, hasta 2024? Pues mira, desde hacía 100 años hasta que dejamos el blanco y negro, poco. Eso prácticamente no había cambiado. El color, tenías que fijarte en temas de color que no te fijabas cuando era en blanco y negro. Es decir, un color estridente detrás tuya me está fastidiando la foto. En blanco y negro, como comprenderás, nada. El lenguaje también es un poco distinto, ya tienes que tener en cuenta otras cosas en la composición. En blanco y negro, el motivo principal es el que se lleva toda la atención del espectador. Y con el digital, pues empezamos con cámaras del Jurásico, con 3 megapíxeles, súper lentas, tarjetas de memoria de 128 megas, que costaban 90.000 pesetas una tarjeta de memoria. Decía, que yo era... Pero bueno, había que meterse en el digital porque eso te facilitaba el trabajo muchísimo. Y de ir con... Si tenías que ir a Guadix, por ejemplo, y tenías que transmitir desde allí, te tenías que llevar el telefoto, buscar un sitio donde podías conectar el teléfono, otra maleta con el laboratorio para revelar el carrete, y eso te lo ha solucionado el digital muchísimo. Los carretes, la sensibilidad para poder hacer fotos de noche estaba muy limitada, y con el digital, con la oscuridad más absoluta, puedes hacer fotos dignas. Ha cambiado muchísimo. ¿Y cuántas cámaras has podido tener en tus 38 o 40 años de trayectoria? Para el periódico te voy a decir que 10 o 12, no te creas tú que muchos más, ¿eh? Que duran mucho, si las cuidas. Sí, claro, si las cuidas y no hay grandes cambios de tecnología, al final una cámara es longeva en ese sentido. Cuando tenías carrete era todo mecánico, y si la cuidabas te podía durar 15 años una cámara fácilmente. Hoy día no te duran tanto porque se quedan desfasadas. Claro. Ya la tecnología... Sí. Eso es como el teléfono móvil, ¿no? Que cada marca saca uno por año prácticamente, que a lo mejor cambia en 2 o 3 detalles, pero a lo mejor en 2 o 3 años, 2 o 3 detalles ya son 9 o 10. Claro. Entonces ya ahí hay que pensar en ir cambiando. ¿Cómo llega también la idea del libro? 40 años guiñando el ojo, ¿no? Es como se llama tu libro. Creo que no es el único, ¿no? No, yo hace 10 años, cuando cumplí los 30 años de fotoperiodismo, hice una recopilación de 66 portadas que a lo largo de esos 30 años pues, habían sido significativas con temas importantes que habían pasado. Entonces hice una exposición con las fotografías de ese día y yo contaba la historia, no de la noticia, porque eso está en la hemeroteca, sino lo que yo viví ese día cubriendo esa noticia. Y ya cuando ya llevaba 37 años por ahí, digo, ya para los 40 hay que preparar algo, hay que hacer algo y que sea distinto, no vamos a hacer lo mismo pero con las portadas de 10 años más. Y se me ocurrió contar anécdotas, algunas divertidas, otras no, de cosas que me habían pasado durante todos estos años. Y también poner una fotografía, algunas cuento la historia y otras no,
que sean, pues eso, intentar divertir un poquito. Cuéntanos alguna de cebo ahí, alguna que te parezca a ti, alguna de las divertidas. De las Venga, que vamos a divertidas. pasárnoslo bien, Pues- venga. Pues mira, para que veas cómo han cambiado los tiempos, que eso hoy día, vamos, lo hacen y van a la cárcel desde el concejal de deporte, del concejal de fiestas de Santa Fe hasta el alcalde, vamos. Y es que un año se trajeron una brasileña a hacer un pasacalle, vestida Sí, directamente tipo Carnaval de Río, ¿no? brasileña. Y llevaban a un mozo cacha con una varita para que el que se arrimase demasiado, pues alejarlo, ¿no? Sí. Entonces, claro, pues, te puedes imaginar la gente del pueblo pues, un Sí, poco sí, revolucionada con el tema. Y cuando Tuvo trabajo el Cachas, por lo que sea, tuvo trabajo ese día, ¿no? Algo. algún palito tuvo que dar, ¿sabes? Y cuando llegaron a la plaza, pues hicieron un corrillo, se pusieron a bailar, invitaban a la gente a bailar con ellos. Y un abuelo, pues se lanzó con aquella moza y se puso allí a menearse. Y claro, hasta que llega la mujer le dice, Paco, para de bailar que se te van a salir las piedras del riñón. Y el Paco decía, aparta, que se salgan, ¿no? O sea, la verdad que nos pasamos bien, pero que es hoy día Sí, sí, no, imposible evidentemente. vivirlo No, otra vez no imposible. cambia solo los equipos con los que trabajan los fotógrafos, sino No, las historias no, que no. retratan también. Eso, Muchísimo. evidentemente, en aquella época, pues mira, sería una anécdota Sí. graciosa. Mira, es esa foto que... Esa. ¿no? Fíjate, ahí... quiero decir, cambian también las historias que retratan. Sí, Eso a día de en aquel momento, pues una anécdota graciosa que a nadie le llamaba la atención a lo mejor, Ni más tenía- allá de la risa. Ni tenía maldad. Ni tenía el maldad tema. ninguna, y eso evidentemente con el cambio de mentalidad que evidentemente es necesario y que no vamos a entrar a juzgar ni a criticar en este momento porque creo que no toca, evidentemente es impensable. Tú lo has dicho, y si eso sucede hoy, Claro. pues evidentemente Te voy a contar habría otra. represalias, ¿no? Te voy a contar otra del año 86, 87, por ahí, en la Plaza del Carmen, la plaza del Ayuntamiento, que en aquella época se podía entrar con coche, Sí. que eso ya también cambió. Pusieron una especie de montaña, hicieron una montaña allí. La verdad es que el tema no me acuerdo muy bien que ya, pero para protegerlo lo rodearon de alambre de espino, que está prohibido, ¿no? Sin más vallas y sin más historia. Ese alambre de espino era la valla, Sí. que claro, hoy día tampoco se puede hacer, porque te meten un puro tremendo, ¿no? Sí, Que es lo que había. que la historia cambia y evoluciona y también es curioso y creo que bonito incluso, ¿no? Volver atrás, echar el ojo atrás Sí, hombre. y Yo recordarlo. ahora estoy digitalizando los negativos de aquella época. Fíjate, tendrás y cada y maravilla. te encuentras cosas que dices, madre mía, lo que hemos cambiado, ¿no? Del tráfico en la calle Mesones, los coches parados en lo alto de la acera, es decir, cosas que hoy día ya no vas a ver, ¿no? O cómo ha evolucionado la ciudad, que ha crecido muchísimo. Pasa que en el día a día no te das cuenta, hasta que no ves. Yo soy de Santander y tú vas a Santander y hay cosas que cuando yo era niño estaban de una forma, ahora han cambiado, pero han pasado 10, 15 años, 20 incluso en algunos casos, y yo ya no me acuerdo de cómo estaba la plaza del ayuntamiento cuando yo era niño. Claro. Pero ha cambiado, evidentemente, desde quitar la estatua de Francisco Franco, que todavía estaba cuando yo era niño en Santander, hasta la fuente ahora es una farola, han cambiado absolutamente de todo. Tráfico rodado que ya no hay, solamente queda una carretera que pasa por el lateral, ya no hay en la plaza como tal, ya no hay tráfico. Cosas que van cambiando con los años, que Sí, pero metidos en el día a día no nos Claro. acordamos y ahí están, esos documentos gráficos tan necesarios también. hasta que no te paras y los ves. Por ejemplo, el otro día Sí, sí. digitalicé una desde lo que es el edificio Zaida en Puerta Real, Sí. donde está Caja Rural. Sí. Pues ahí eso era un hotel. Entonces, desde la segunda planta hice una foto en el año 80 y poco y estaba la Fuente de las Batallas y el tráfico alrededor. Que solo cambiaron en el año 91 cuando hicieron el aparcamiento. Sí. Hasta entonces, y era una rotonda. Claro. Que eso que al final que las cosas van cambiando y muchas veces metidos en el día a día no nos damos cuenta y ahí están esos documentos gráficos para echar la vista atrás y recordar. Personalidades, háblame de alguien que te ha llamado especialmente la atención en estos años de trabajo, ya sea en el día a día o porque en un momento concreto retrataste a alguien
o que tú valoras de forma especial, o que nuestra audiencia pueda decir, fíjate, a quién hizo foto Ramón? Hombre, sí, que han pasado muchísimos. Evidentemente serán Lo que más, miles y miles de personas. los que más han pasado, es que hice un recuento de los alcaldes, presidentes de diputación, y de lo que más habían pasado eran entrenadores del Granada, que me parece que han sido 45 en todos estos años. Fíjate. No sé por qué. Pues mira, uno que me sorprendió mucho por lo que estuvo diciendo fue John Glenn. John Glenn es uno de los astronautas que vino con Pedro Duque, que fue con Pedro Duque en una de las misiones y demás. Y vino a Granada con Pedro Duque y cuando estábamos haciendo la entrevista, pues claro, a un astronauta que le puedes preguntar, ¿hay vida fuera del planeta? Entonces, con una sonrisita, dijo, si la hay, yo no la he visto, ¿no? Como dándote a entender que no somos nada dentro del universo y que hay posibilidades de que haya eso, ¿no? Pero un tío súper llano para haber hecho todo lo que ha hecho. Muchas veces hay gente que llama la atención por eso, ¿no? Por decir, a lo mejor gente que tienes endiosada y que luego hablas con ellos y es la persona más normal del mundo. Pues a la hora de tomarle fotos, pues entiendo yo que un poco, pues eso, más de lo mismo. Vámonos a ir al otro punto. Alguien que te haya llamado la atención en lo negativo. Yo sé que te va a costar esto decírmelo más porque es poner a lo mejor ponerte un poco en un brete, pero a ver si, No, si me puedes porque contar alguna si ves anécdota. si ves que hay algo que no va bien, pues con no hacerle caso es suficiente, ¿sabes? Que no. Pero bueno, que la vida política es muy traicionera también. No, Vamos a dejarlo ahí, ¿no? tampoco te voy a contar más. En momentos, ya no te digo en personas, en momentos, lo más difícil que hayas retratado, bien por el contexto o bien por la dificultad técnica de la fotografía, cualquiera de las dos me vale. Bueno, a mí lo que más me costaba era todo el tema sucesos. El sufrimiento humano, la verdad es que aunque intentes aislarte, intentes separarte, te llega. Ya no tanto los muertos, porque ahí están, sino por la gente que está sufriendo por eso que ha pasado, ¿no? Y de eso pues que hemos vivido tanto desde atentados de ETA a accidentes de tráfico, asesinatos, es que hemos vivido mucho y la verdad que lo pasan mal. Y en dificultad técnica, alguna que digas, madre mía, lo que tuve que hacer para hacer esta foto. Pues mira, el otro día con un amigo recordaba, cuando vino el primer vagón de metro aquí a Granada, nos enteramos antes que nadie. El Ideal tiene esa facilidad. Entonces nos dieron permiso para hacerle una foto en las cocheras que hay en Maracena. Las cocheras no están como ahora, es decir, estaban con la luz de emergencia, ¿sabes? Sí. Es decir, luz cero. Entonces el de seguridad me abre y me dice, aquí está el metro. Y yo ¿Y cómo hago la foto? No, que no lo veía. Bien. Es que había tan poca Ni luz que no siquiera lo eso, veía. sí. Nada. Tremendo. Claro, si le pega un fogonazo de flash, se pierde muchas cosas. Entonces ahí, dándole vueltas, mientras el hombre estaba por allí, le digo, yo suelo llevar un foco pequeñito. Entonces encendí el foco y le digo, mira, me parece que por allí se ve algo. Entonces, aprovechando que iba de espaldas, sacar el factor humano para que se vean las proporciones y el tamaño del vagón. Que como pude, y no sé si disparé a 1 segundo, a 2 segundos, es decir, una velocidad súper lenta, para conseguir que entrase un poquito de luz y se viese el metro. Eso me costó, la verdad que mucho. Eso tiene su aquel, ¿eh? Pero que incluso con los teléfonos móviles que ya están todo automatizado y más o menos detectan la luz que hay, tal, yo muchas veces hago fotos que digo, madre mía, parece mentira. Que no puede hacer con una cámara. Sí, No, por no, eso, no pero, puede. pero que hay muchas veces que yo hago una foto y digo, madre mía, la foto de... Sí, la mala foto que acabo de hacer, y eso que esto te da la foto prácticamente hecha, que poco más y da el móvil al botón en el momento Sí, perfecto. Los móviles llevan un software que yo no sé por qué a las cámaras profesionales no se lo ponen, que nos facilitaría el trabajo muchísimo, que van a hacer fotos a 10 segundos a pulso y queda casi perfecta. ¿Y por qué yo con mi cámara que vale 3.000 o 4.000 euros no puedo hacerlo, ¿no? Pues eso, que puedes hacer con el móvil cosas que con la cámara te hace falta trípode, te hace falta una serie de cosas que no llevas trabajando a diario.
Quiero pararme, Ramón, en un momento que en 38 años de carrera, evidentemente no se ha repetido y que no se repita nunca, que es la pandemia. Ahí los reporteros gráficos, tanto de foto como de vídeo, erais los ojos del mundo. En este caso, por dedicarte a la prensa local, los ojos de Granada. En esos meses en los que España estaba en casa, bueno, el mundo estaba en casa prácticamente, vosotros teníais la posibilidad de estar ahí, ver las cosas y retratarlas para que nosotros en casa pudiéramos ver lo que pasaba. ¿Cómo recuerdas esos momentos y con qué foto de todas las que hiciste, cuéntanosla, te quedas? Nosotros estábamos confinados en la calle, estaba toda la gente en sus casas y me acuerdo que los primeros días ibas por la calle y desde los balcones te insultaban. ¿Tú qué haces ahí? Vete a tu casa. Policías de balcón siempre va a haber, Ramón, eso no. Ya está. No, eso los primeros días, luego ya ven que estás Sí. trabajando y se relaja un poco la cosa. Pero al principio la verdad que no era miedo, pero era temor a lo desconocido. Que yo me acuerdo de ir por Gran Vía, absolutamente vacía, y en la esquina no sabías qué te iba a aparecer, porque es que era una sensación muy rara. Y como imágenes insólitas, me acuerdo una en la carrera del Darro, que se escuchaban los pajaritos, se escuchaba el agua, y esa carrera del Darro que tú te retrotraes a 1800 y esperas que venga un carruaje por la calle, es que era una escena impactante. Y otra era el Parque García Lorca, que como no iba la gente, solo los jardineros, estaba como un jardín, pero un jardín de una casa espectacular, todo florecido. Hay una parte que es de rosa a reventar. Nunca volveremos a ver el Parque Lorca tan bello. Desde luego que no. Y la última que te quiero hacer. Hemos hablado del libro, 40 años guiñando el ojo. No sé si te quedan todavía ejemplares y si la gente quiere hacerse con uno de ellos, ¿cómo lo puede hacer? Pues ya algo queda en librerías. Eso, buscarlo por Google, te sale la librería en la que lo puedes encontrar. Algunos ejemplares quedan, poquitos ya, porque ha tenido muy buena aceptación y ha volado. Bueno, pues eso es una buena noticia también. Sí, fantástica. Ramón, ha sido un placer. Ojalá pudiéramos tirarnos la hora y media de programa hablando, pero tenemos otros compromisos. Si por mí fuera, de verdad te lo digo, estábamos hasta las 7:30 charlando. Muchísimas gracias. El placer mío y un saludo a los televidentes. Vamos a hacer una pausita pequeña aquí en Granada TV, en PTV Granada. Qué placer charlar con Ramón L. Pérez. No se vayan, que enseguida volvemos.